Serie, pero hay tanta información, no es cierto, llevamos unas cuantas semanas, pero hay tanto que hablar de esta serie. Si usted no ha visto o no ha escuchado la otra parte del mensaje de esta serie, le invitamos para que vaya a nuestra página de Facebook, Calvary Latino DFW. Búsquenos en Facebook, denos un like ahí, siga la página y ahí usted puede ver toda la serie de los mensajes que hemos estado predicando sobre esta serie. Nosotros hablamos de eso. Y hoy voy a repasar un poquito lo que hablé la semana pasada, porque quiero concluir con la siguiente parte de este mensaje. Luego tenemos 2 semanas más todavía de esta serie, y luego el 14 de julio empezamos una nueva serie donde vamos a estar recordando algunas de esas canciones del ayer, ¿verdad? Esas canciones favoritas, algunas románticas, algunas un poco moviditas, pero vamos a aplicarlo a algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hemos estado hablando de diferentes temas en esta serie, por ejemplo, el crecimiento espiritual, que hablamos que no es necesariamente crecimiento espiritual, porque nuestro espíritu ya está completo. Ya todo lo que se iba a hacer en nuestro espíritu cuando recibimos la vida de Cristo ya está hecho. Entonces el crecimiento que viene a nuestras vidas no es espiritual, sino es un crecimiento del alma. Nuestra alma, nuestras emociones tienen que empezar a vivir de acuerdo a lo que ya está hecho en nuestro espíritu. Hablábamos también de la guerra espiritual. Muchos creen que hay algo que tenemos que hacer para pelear en contra del diablo, para pelear en contra de Satanás, y la verdad es que Pablo nos dio las instrucciones sencillas de ponernos toda la armadura de Dios, pero no es algo que nos ponemos literalmente, sino que es algo que ya tenemos dentro de nosotros. Si no, voy a pasar el mensaje, como le digo, vaya a buscarlo en Facebook. Y estas semanas hemos estado hablando de un tema que mucha gente pregunta, que si aquí en Calvary hablamos de este tema, que es la convicción del pecado, la convicción del pecado. Y hay muchas personas que se imaginan a su Padre Celestial de una manera cruel, como que Dios es un Dios que está con un garrote listo para golpearte, que está ahí diciendo: Dios, te dije que ibas a equivocarte y mira lo que te pasa, y es lo que te pasa por haberte equivocado. Y tenemos muchos tienen la imagen de que Dios es ese tipo de padre. Y dicen cosas como: Dios me trajo bajo esta convicción, Dios me trajo culpabilidad, Dios llegó y me azotó, y me castigó con azotes. Y tenemos este tipo de vocabulario acerca de Dios. Dios me está disciplinando con esta enfermedad porque he hecho cosas malas y Él me está castigando, me está disciplinando. Pero este tipo de conversación es un tipo de conversaciones que están basadas solamente en fragmentos de la Biblia, pero está completamente desinformado de lo que realmente es el evangelio de la gracia de Dios. La religiosidad te hace mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia arriba. La religiosidad te hace centrarte en tus fallas o enfocarte en tus fallas en lugar de enfocarte en la perfección de Jesús. Te causará que estés consciente del pecado en lugar de estar consciente del Hijo. Te hará que estés consciente de lo que estaba mal contigo en Adán en lugar de lo que está bien contigo en Cristo Jesús. Te causará que huyas de Él en vez de hacerte correr hacia Él. Y uno de los mayores problemas es que creemos que Dios es la fuente de nuestro dolor y que el pecado es la fuente de nuestro placer. Y lo tenemos totalmente al revés. Por eso es que la gente corre de Dios. Por eso es que la gente huye de Dios, porque creen que Dios es la fuente del dolor. Y luego van y se quieren arrimar al pecado y quieren vivir una vida porque creen que el pecado les trae placer, y es totalmente lo opuesto. En el momento que nosotros nos demos cuenta de que realmente el pecado es la fuente de nuestro dolor y que la fuente de nuestro placer es Dios, entonces por naturaleza vamos a huir del pecado y vamos a correr hacia Dios. Durante miles de años, la religión hecha por hombre
ha estado predicando en contra del pecado, ha estado golpeando contra el pecado. ¿Y qué nos ha traído? La verdad, seamos sinceros, más pecado. Nos ha traído más maldad. La religión viene y te dice: tú eres el culpable. Es que no estás siguiendo las reglas, es que no estás haciendo lo que debes de hacer, no estás orando lo suficiente, no estás ayunando lo suficiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En nuestra naturaleza humana nos esforzamos y fallamos, y nos esforzamos más y fallamos aún más, y se convierte en un ciclo sin fin. Si has luchado para vencer el pecado, entiende que el problema no es tu falta de esfuerzo. El verdadero culpable es la religión que se escucha en muchos lugares, que promueve confiar en tus propios esfuerzos que poner tu fe en Cristo Jesús. Es ese mensaje que promueve de que tú tienes que trabajar para poder alcanzar en lugar de descansar. Es esa prédica y esas pláticas, esas conversaciones que te dicen: tienes que tratar, en lugar de confiar en lo que ya está hecho en Cristo Jesús. Hay una demanda para que hagas más, en lugar de entender que tenemos una provisión sin límites que viene directamente del cielo para cada uno de nosotros. Eso que te trae más carga y que te hace seguir tratando, eso no es el evangelio. Hace rato les dije que la misión de Calvary es muy sencilla. Existimos para declarar y demostrar el evangelio a todos los días y en todo lugar. Existimos para declarar y para demostrar que nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús en lugar de confiar en nuestros propios esfuerzos, que podemos descansar en lugar de estar trabajando, podemos poner nuestra confianza en Dios en lugar de estar tratando, que podemos confiar y depender en su provisión en lugar de poner una demanda sobre nuestras vidas. Cuando yo hablo de descansar, no estoy hablando de ser un holgazán tampoco. No estoy hablando de estar ahí rascándote la panza y dándole vuelta a tus dedos pulgares ahí y perdiendo el tiempo. No es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de que no nos vamos a preocupar y mortificar por las situaciones de la vida, que vamos a descansar en que nosotros hacemos lo natural y Él hace lo sobrenatural en nuestra vida. Él hace lo que nosotros jamás podremos hacer. Nunca podremos nosotros hacer o llegar a tratar de completar lo que muchos piensan que le faltó a Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Jesús en la cruz es una obra completa. Alguien que lo crea conmigo, diga amén en este día. Ahora, somos esa iglesia que estamos comprometidos a declarar, a demostrar el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente muchos en el mundo religioso lo ven como, nos ven a nosotros como una iglesia que no hablamos de convicción del pecado. Y la verdad es que sí lo hablamos. La única diferencia es que no lo hablamos de la manera que muchos lo hablan. Nosotros lo hablamos a través del lente de la gracia de Dios. Familia, nosotros sí hablamos de la convicción de pecado. Por lo tanto, durante estas semanas vamos a estar hablando algunos temas y vamos a contestar algunas preguntas que seguramente han surgido en algunas conversaciones que tenemos con personas que conocemos. Por ejemplo, ¿Dios nos hace sentir culpables? Esa es una pregunta. Otra pregunta que nos hacemos es: ¿cómo nos condena el Espíritu Santo? Otra pregunta es: ¿cómo trata Dios con nosotros cuando pecamos? ¿Y cómo nos corrige el Espíritu Santo? Y luego, por último, ¿qué sucede si no respondemos a la corrección del Espíritu Santo? Voy a estar hablando de estos últimos 3 temas en las próximas semanas. Usted no se lo quiere perder. Pero la semana pasada voy a repasar rapidito la primera pregunta, que es: ¿Dios nos hace sentir culpables? ¿Será que Dios nos hace sentir culpables? Y algunas personas lo hacen ver como que sí, como que Dios sí pone este sentir sobre nuestras vidas. Algunos piensan que Jesús y que el Padre están en desacuerdo. Algunos piensan que Jesús escapó del cielo y vino a redimir la humanidad, pero que Dios todavía está ahí enchilado con nosotros, que Dios todavía está con el garrote para golpearnos. Y qué contradicción más terrible.
¿Cómo que Jesús vino a salvarnos, pero Dios todavía quiere castigarnos? Estamos pintando al Hijo y al Padre como que están jugando con la humanidad una rutina de policía bueno y policía malo. Damas y caballeros, Dios el Padre no está enojado con nosotros a causa del pecado. Jesús vino para demostrarlo, y el Padre y el Hijo son uno, dice Juan capítulo 14 verso 9. El hombre que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre y el Hijo están en acuerdo. Si Jesús vino a salvarnos y a redimirnos y no condenarnos jamás, el Padre está de acuerdo con el Hijo también. Alguien dele gracias a Dios por eso en esta mañana. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Dónde queda el Espíritu Santo en este retrato? Según algunas personas, el Espíritu Santo, entonces, si el Padre y el Hijo están de acuerdo, entonces es el Espíritu Santo el que viene a ejecutar la ley del cielo. Es el Espíritu Santo el que viene a condenarnos de nuestros pecados, el que viene a hacernos sentir culpables. Y desafortunadamente muchas personas han sido inducidas a creer que la duda de uno mismo, la autocondenación, los sentimientos de indignidad, la convicción de los pecados, piensan que todo eso es obra del Espíritu Santo. Eso no es verdad. Aquellos que están familiarizados con la misión de Calvary saben que pasamos mucho tiempo enseñando sobre el amor incondicional y la gracia de Dios. Déjame decirte, eso es lo que ha cambiado nuestras vidas. Pero yo puedo escuchar y puedo ver que todavía hay preguntas entre nuestras congregaciones. Todavía hay algunas incógnitas porque escucho su vocabulario, escucho cómo hablamos de vez en cuando y yo quiero aclarar algunas cosas en este día. La herramienta favorita del diablo es la religión. Y él ha hecho un gran trabajo de convencernos a nosotros de que es el Espíritu Santo que es la fuente de todos los sentimientos negativos. Ha hecho creer a la gente que el Espíritu Santo es el que nos da a conocer que nosotros somos indignos y que tenemos que limpiar nuestros comportamientos si queremos recibir de parte del Señor. No estás recibiendo, Dios no te va a bendecir porque eres un malcriado. Y el Espíritu Santo es el que viene a hacerte sentir de esa manera. Y la verdad que es, damas y caballeros, que no es el Espíritu Santo, sino es tu corazón, específicamente tu conciencia, la que te está condenando. Es tu conciencia. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no es la fuente de ninguna de las culpas o condenas que tú puedas sentir. Él no nos hace sentir mal cuando pecamos. Tu conciencia es la parte de ti mismo que te condena. Y si te sientes indigno, entonces no vas a poder ser libre para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Si tú dejas que esa condena y que esa culpabilidad se esté ahí dando vueltas en tu cabeza y en tu corazón, va a ser básicamente imposible que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti, porque vas a seguir creyendo: es que no soy digno, es que no me lo merezco, es que soy malo, es que soy esto, soy lo otro. Juan capítulo 3 verso 19 y 21. Y por eso sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vea esto: porque si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza en Dios. Si tu corazón está libre de condenación, si tu corazón está libre de culpabilidad, entonces vas a recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para ti. Este verso lo deja muy claro, que es tu corazón, tu conciencia la que te condena, no Dios. Yo sé que para muchos eso es un shock increíble, para la mayoría de los cristianos, porque simplemente hemos siempre asumido que es el Espíritu Santo el que nos trae condena. Y mira lo que dice Juan capítulo 3 verso 21, dice: amados,
si nuestro corazón no nos condena, ¿qué dice? Entonces tenemos confianza en Dios. Si tú y yo podemos alcanzar el punto en nuestra conciencia, o más bien que es nuestra conciencia la que nos condena, es nuestra conciencia la que nos juzga, entonces si podemos entender que no es Dios y podemos limpiar nuestra mente y nuestro corazón, entonces podremos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero tristemente creo que es la situación y el punto donde muchos cristianos están hoy en día, que no reciben todo lo que Dios tiene para nosotros porque están viviendo bajo esa condenación. La mayoría de las personas sabe que Dios puede responder a su oración, pero simplemente no tienen la confianza de que Él lo hará. ¿Por qué? Porque se sienten indignos. Muchos vienen a la iglesia y usted viene a la iglesia y venimos a la iglesia porque confiamos en Dios, creemos en Dios, pero si llegamos al meollo del asunto, al núcleo de toda la situación, hay cierta cosa dentro de nosotros que no nos deja ser libres para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Personas no están dispuestas a permanecer en la fe. ¿Por qué? Por los sentimientos de culpabilidad, por los sentimientos de indignidad. Porque creen que todas esas cosas vienen del Espíritu Santo y luego su fe empieza a naufragar. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 19, o a Timoteo, dice: teniendo fe y buena conciencia, ahí está, que algunos han rechazado, en relación con la fe, han sufrido un naufragio. Su fe ha naufragado, ¿por qué? Porque no tienen fe. Porque no pueden tener una buena conciencia. Damas y caballeros, nuestra conciencia no es algo tampoco que debemos de ignorar. Pero déjeme decirles, nuestra conciencia puede ser entrenada para nuestro beneficio, pero eso no es el Espíritu Santo. Eso no es trabajo del Espíritu Santo. Y obviamente, la mejor manera de tratar con nuestra conciencia es que pues no le demos razón a nuestra conciencia en contra de nosotros. Sería fácil decir, no, pues pórtate bien y no tendrás una mala conciencia. Pero todos sabemos que nadie vivimos una vida perfecta. Y sabemos que en ocasiones es difícil vivir esa vida exacta, perfecta, libre de cualquier falta o cualquier pecado. Pero tengo buenas noticias para usted en este día. Hebreos capítulo 9, verso 14. Y a propósito le dimos una hoja en blanco para que usted escriba estos versos y los pueda ir a estudiar en su casa. Usualmente le escribimos todo, pero un problemita ahí que no pudimos hacerlo a tiempo. Pero ahí escríbale estos versos y usted lo puede ir a leer después en su casa. Pero dice Hebreos 9:14: sin embargo, cuanto más la sangre sagrada del Mesías limpiará a fondo nuestra conciencia. ¿Qué lo hizo? La sangre del Mesías, por el poder del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como el sacrificio perfecto que ahora nos libera de nuestras obras muertas para adorar y servir al Dios vivo. Es la sangre del Cordero que nos limpia nuestra conciencia. Más adelante en el capítulo 10 de Hebreos, verso 22, dice: nos acercamos más a Dios y lo abordamos con un corazón abierto, totalmente convencidos por la fe de que nada nos mantendrá alejados de Él. Nuestros corazones han sido rociados con sangre. ¿Para qué? Para eliminar la impureza, y hemos sido liberados de una conciencia acusadora, y ahora estamos limpios, sin manchas y presentables a Dios por dentro y por fuera. Alguien dele gloria a Dios en este día por el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Juan 14:16, Jesús describe al Espíritu Santo de esta manera y dice: y oraré al Padre, y Él te dará otro consolador para que pueda estar contigo para siempre. Me llama la atención que Jesús llama al Espíritu Santo consolador. El Espíritu Santo es el que viene a consolar, no el que viene a afligir. No es el que viene a atormentarte, es el que viene a consolarte. Hay alguien aquí en este día. Y luego note que dice: voy a orar para que les mande otro consolador. En otras palabras,
es un consolador que está a la par de Jesucristo. Hay alguien aquí en este día. Jesús fue y todavía es un consolador. Jesús no vino a condenar a la gente durante su ministerio terrenal. Por lo tanto, el Espíritu Santo tampoco vino a condenar al pueblo. Por eso dice Juan capítulo 3 verso 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar y condenar al mundo, sino para ser su Salvador y rescatarlo. Así es que ahora ya no hay condenación para los que creen en Él, pero el incrédulo ya vive bajo condenación porque no cree en el nombre del amado Hijo de Dios. Y aquí está la base de su juicio. La luz de Dios ahora ha venido al mundo, pero los corazones de las personas aman más su oscuridad que la luz, porque quieren que la oscuridad oculte su mal. Jesús vino a traer libertad, no a condenar. Entonces no hay duda, damas y caballeros, de que el ministerio del Espíritu Santo no es de condenación. Dile a tu vecino: el Espíritu Santo no vino a condenar. Dile a alguien: el Espíritu Santo no vino a condenar, Él vino a consolar. El Espíritu Santo vino a consolar. Yo no quiero detenerme mucho porque hay mucho que quiero hablar, pero Hebreos capítulo 10 verso 15, o más bien vamos a leer Juan primero. Juan 16, 7 al 8 dice: pero te digo la verdad, es por tu bien que me voy. A menos que me vaya, el consejero no vendrá a ti, pero si me voy te lo enviaré, y cuando venga condenará al mundo de culpa con respecto al pecado. Y muchos dicen: ¡ajá! Ahí está. Y eso es una porción bíblica que muchos toman para condenar al pueblo y hacerlos creer que el Espíritu Santo vino a condenarlos por su culpa. Pero hay un problema aquí. El Espíritu Santo no puede condenarte por pecados que Él ya ha dicho que no se va a acordar jamás. Hebreos 10, 15 y 17, el Espíritu Santo también nos testifica acerca de esto: sus pecados y actos sin ley no los recordaré más. Interesante. Entonces, bajo el pacto de guardar la ley, tenías que mantener un registro, tenías que llevar un archivo, un récord, rendir cuentas de cada pecado. Pero las buenas noticias son que el pacto de la gracia de Dios se caracteriza por un olvido divino, por ya no acordarse más de tus pecados. Por eso Jeremías 31, 34 dice: porque yo perdonaré su maldad y no volveré a recordar sus pecados. Hay gente que viene a la iglesia, aquí no, a otras iglesias. Ustedes son santos y redimidos y no tienen problema con esto, pero por si acaso, hay gente que llega a la iglesia y llora y moquea y llora y están recordándose todos los fracasos, todos los errores y todos los pecados. Y digo yo: ¿por qué se torturan de esa manera? Si la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, ya no se acuerdan de nuestros pecados, ¿por qué vamos a recordarlos nosotros? No se quede tan callado conmigo en esta mañana, que tengo palabra de Dios para usted en este día. Hay que romper con ese paradigma, hay que romper con esos pensamientos. Dios ha escogido olvidarse de nuestros pecados. Y no que Él se haya convertido blando contra el pecado. Al contrario, en la cruz del Calvario, Dios le dio al pecado una bofetada que nunca ese pecado volverá a levantarse en tu vida. En la cruz del Calvario, Él dijo: yo voy a traer honor a la victoria de Jesús sobre el pecado. Yo ahora voy a descartar el pecado. El pecado es irrelevante en tu vida. Y yo tengo propósitos eternos en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Él escoge no recordarse de tu pecado. Él elige no acordarse más de tu pecado. Dios dice: me he encontrado con el enemigo, he vencido al enemigo y yo no voy a honrar la memoria de mi enemigo. Tu antiguo pecado, eso que te tenía dominado, ha sido completamente derrotado. Ya no existe más. Esto ya pasó a la historia de no acordarnos jamás. Alguien puede decirle gracias a Dios en este día. Aleluya. Entonces nuestras conciencias nos golpean.
Nuestras conciencias vienen a golpearnos con culpabilidad. Nuestras conciencias vienen a hacernos sentir mal. Y esa culpabilidad es una señal de que nuestras vidas han sido interrumpidas por pecado. Es una señal de que una herida dentro de nosotros necesita ser curada. Y aquí está el problema. Que muchos de nosotros intentamos arreglar el dolor con nuestros propios esfuerzos. Muchos de nosotros tratamos de arreglar ese dolor con religión muerta. Muchos de nosotros llevamos nuestros pecados y nuestras heridas a los médicos equivocados para que nos arreglen. Muchos de nosotros, déjeme presentarle a uno de estos doctores. Hay muchos que llevan estos pecados y estas heridas al doctor ley. Y el doctor ley nos da la medicina equivocada. Eso se escucha tanto en nuestros días, en la realidad. Pero en este ámbito de lo que estamos hablando, el doctor ley te va a decir: no eres suficientemente bueno, no estás haciendo lo suficiente, necesitas esforzarte más. Y ahí estamos tragándonos esa medicina. Pero ese tumor de la culpabilidad sigue creciendo. Y tratamos de hacer más. Y tratamos de esforzarnos más. Y luego algunos otros van por una segunda opinión, porque van de mal en peor. Y ahora van con el doctor mezcla. El doctor mezcla dice: oh sí, tú eres perdonado, siempre y cuando ya no hagas esto. Siempre y cuando ya no hagas aquello. Sí, Dios es muy amable, Él te limpia de todos tus pecados si tú haces esto. Ahora, no solo somos culpables, ahora tenemos una ansiedad, porque vamos a siempre creer que no estamos haciendo lo suficiente para agradar a Dios. ¿Y qué tal si se me olvida uno de esos pecados? Por eso escuchas tantas oraciones de gente que dice: Señor, perdóname todos mis pecados. Y los que no me acuerdo también. Digan amén o digan ouch. ¿Por qué? Porque tenemos esa conciencia de que tenemos que tener esto todo en perfecta, en orden en nuestra vida. Y si se me olvida un pecado, ¿será que por ese pecado olvidado Dios ya no va a ser bondadoso y amable conmigo? Familia, es con razón que con todos estos mensajes de confusión, que muchas personas religiosas son las personas más neuróticas que conocemos en esta vida. Son personas que tienen problemas bipolares. Un día quieren conquistar el mundo y quieren convertir a todo el mundo, y otro día no quieren ni salir de la cama, arrastrando la cobija en la vida. ¿Por qué? Porque no tienen esa confianza y esa seguridad. Nosotros necesitamos entender que Dios no es el que te hace sentirte culpable. Dios vino a quitar la culpabilidad. Sí. Ser culpable significa que tú estás tratando de ser responsable por tu pecado. Y Dios dice: yo no te hago a ti responsable. Yo descargué todo mi ira y mi enojo contra mi Hijo Jesús, porque fue Jesús el que tomó la responsabilidad de todos nuestros pecados. Tú y yo no somos responsables de eso. Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar la justicia de Dios. Él no puso el pecado sobre nosotros. Sí, nosotros lo merecíamos, pero Él lo puso sobre su Hijo. Y sobre nosotros, en lugar de poner lo que merecíamos, puso sobre nosotros su justicia. Alguien dele gracias a Dios en este día. ¡Aleluya! Bajo la ley, el mejor de nosotros es encontrado culpable. Pero bajo la gracia, el peor de nosotros es encontrado justo por causa de Jesús. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y algunos pueden estar pensando: pastor, entiendo, yo soy justo, he sido justificado, pero aún me siento culpable. Pero vamos a conectar los puntos aquí. Vea esto. Si tú eres justo
y tú eres justificado, no puedes ser culpable. O eres justificado. ¿Ya ve qué difícil nos la ponemos nosotros mismos? O sea, si alguien va a la corte, a ti no te pueden declarar justificado o libre de condena, y no te pueden condenar a la misma vez. O eres culpable o eres justificado. ¿Están conmigo en este día? En Cristo tú has sido juzgado y declarado inocente para siempre. Para siempre. Entonces ese sentimiento de culpabilidad es un síntoma, ¿sabes de qué? De incredulidad de la bondad de Dios. Cuando tú sigues caminando con esa culpabilidad, tú estás diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para mí. Yo tengo que cargar con este bulto de culpabilidad. Y yo te estoy diciendo en este día, vamos a dejar esas cosas. No vamos a permitir que esos sentimientos sigan corriendo en el ático de nuestra casa, como corren las ardillas y las ratas por el ático de nuestra casa, ahí dando vueltas y causándonos todas estas sensaciones. Vamos a dejar de llevarlo al doctor Ley, al doctor Mezcla, y vamos a llevarlo al doctor Jesús, y vamos a dejar que Él lidie con esto, porque Él siempre nos va a prescribir la medicina correcta, y la medicina correcta es la sangre, la que cura y nos limpia y borró todo nuestro pecado. Alguien dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú ya no tienes culpabilidad. No puedes cargar con esos pensamientos. Eso es uno o es otro. La culpa es un lenguaje de religión. Es una religión hecha por hombre, en la que viene a causar culpabilidad en las personas. Pero eso no es un idioma del cielo. Y usted y yo, tengo noticias, somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Así es que yo quiero animarle a usted para que comience a hablar como un ciudadano del reino celestial. Que usted y yo comencemos a hablar como lo que realmente somos en Cristo Jesús. Hay alguien aquí en este día. Por eso nuestra confesión de este día dice: cuando el pecado nos señala con un dedo acusador y nos grita culpable, nosotros vamos a señalar a la cruz y vamos a gritar más fuerte: perdonado en Cristo Jesús. Dele honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Jesús no se escapó del cielo tras las espaldas de Dios para venir a salvar a la humanidad. Tengo buenas noticias para usted. Tu Padre Celestial no es un dispensador de culpa. Tampoco el Espíritu Santo vino a dispensar culpabilidad. Eso no viene del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo. Pregunta número 2, ya termino. ¿Cómo nos condena el Espíritu Santo? Es una pregunta que muchos hacen. ¿Cómo es que nos condena el Espíritu Santo? Yo sé que he pecado porque siento el remordimiento de la conciencia. Me siento mal por lo que hice. Entonces esto es evidencia de la convicción del Espíritu Santo. Aleluya, amén. No lo es. El que te sientas así es solamente una evidencia de que tienes una conciencia. El Espíritu Santo nunca te condenará. El Espíritu Santo no va a acumular la culpabilidad en tu cabeza. Él no va a estar ahí culpándote. Porque si Él hiciera eso, si Él nos llenara la cabeza y nuestros sentimientos, si Él fuera el causante de todos estos sentimientos de condena, eso fuera una admisión de derrota. Es como decir: lo que Cristo hizo no fue suficiente. Eso no fue un remedio suficiente para tu pecado. Y como una expresión de amor y misericordia al Espíritu Santo, Él busca, mira, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Escucha, Él busca convencerte de que es Jesús la cura para el pecado. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de que pongamos nuestra mirada en la obra completa de Cristo Jesús. Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, porque no creen en mí.
Escucha, no es que el Espíritu Santo convenza al mundo del pecado de incredulidad. Aquí está, no te pierdas esto. Más bien, su propósito es hacerte creer que Jesús ya quitó todo el pecado del mundo. ¿Me escuchaste? El trabajo del Espíritu Santo es venir y convencerte y hacerte creer que Jesús ya quitó todo el pecado del mundo. Todo. Diga conmigo, todo. Sí. Cuanto al pecado, todo lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús y creer lo que Él ya hizo por nosotros. Jesús no va a venir otra vez para perdonarnos del pecado que cometimos ayer. Él murió de una vez y por todas, por todos nuestros pecados. Y pastor, ¿qué de los pecados futuros? Bueno, cuando Jesús estaba en la cruz, todos tus pecados eran futuros, porque todavía no estabas aquí y Él los perdonó en la cruz del Calvario. Algunos dicen, Señor, perdóname. Ya estás perdonado. Ya te perdoné en la cruz. Solamente tienes que creerlo y tienes que recibirlo. El Espíritu Santo no nos condena. No viene a condenarnos porque mentiste o porque robaste o porque te comiste una uva en el supermercado sin pagarla. No, ese no es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos de que no estamos confiando en Jesús. Esa es la raíz del pecado, que no ponemos nuestra confianza en Él. Pero pastor, usted no sabe que yo tengo un pecado grave. Puede ser que tengas un pecado grave, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier gravedad de pecado. Él es poderoso para venir en contra de cualquier cosa. Una de dos. O el único sacrificio de Jesús fue la cura para el pecado del mundo, o no lo fue. ¿Fue suficiente o no lo fue? Entonces, ¿por qué actuamos como que no lo fue? ¿Por qué seguimos cargando como si no lo fue? Sí lo fue. Y déjame decirte, no hay nada que tú puedas hacer para mejorarlo. Y si no hubiera sido suficiente, no hay nada que tú puedas hacer para hacerlo o completarlo. De cualquier manera, no hay nada que tú puedas hacer. Entonces, ¿por qué nos confundimos con esto? Sí, yo creo que parte de la razón tiene que ver con la palabra condenar o convicción. Es una palabra que se ha malinterpretado y que hemos leído mal. Esa palabra en inglés, condenar a alguien, es declararlo culpable de un delito. Entonces, si eres condenado en el sistema de juicio de las cortes de nuestra tierra, si tú eres condenado, entonces te conviertes en un convicto. ¿Cierto o no es cierto? Estás bajo convicción. Pero esto no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a llenar prisiones, Él vino a vaciar prisiones. Él vino a traer libertad. Imagínense que yo estoy predicando en una prisión y le digo a los reclusos que el Espíritu Santo me trajo bajo convicción del pecado. ¿Qué van a pensar ellos? Ellos van a decir, ay, el Espíritu Santo te agarró con las manos en la masa. Te arrestó el Espíritu Santo. Estamos difamando el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a dar vida. Yo les estoy dando la impresión a las personas de que Él es la ley, o que más, peor aún, que es nuestro acusador. No, Él no es nada de eso. Entonces, ¿qué significa decir que el Espíritu Santo nos convence? La palabra original de la palabra convencer significa convencer, exponer, traer a la luz. El Espíritu Santo nos convence prendiendo la luz. Y Él no hace esto para avergonzarte como muchos tratan de hacer, sino Él lo hace para mostrarte el camino a la vida. Él prende la luz para que tú veas que estás yendo por un camino equivocado y puedas regresar al camino correcto. Hay alguien aquí en este día. Yo creo que necesitamos una definición nueva de convicción bajo el nuevo pacto, una que no se base a nuestro pecado y culpa. La convicción del Espíritu Santo no tiene nada que ver con tu pecado y tiene todo que ver con la gracia de Dios.
Porque no se trata de lo malo que has hecho, sino de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Alguien diga amén en este día. Dale el aplauso más fuerte que le has dado al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Y quiero terminar con una historia en la Biblia sobre una mujer que fue sorprendida en adulterio. Ahora sí la agarraron con las manos en la masa. La mujer pecadora, la mujer culpable, una mujer perdida, una mujer sin esperanza. O sea, no había rodeos. Los hechos la denunciaron. La ley la condenaba. Y los hombres religiosos estaban enojados con ella. Y estos hombres traían sus piedras con ellos, porque la ley decía que el que fuera encontrado en adulterio lo iban a apedrear hasta matarlo. Y los hombres de la ley estaban listos para cumplir esa ley. Traían sus piedras con él. Esta pecadora estaba a solo minutos de la muerte. Pero Jesús, qué tremendo que hay momentos en nuestra vida donde creemos que hemos llegado al final. Pero Jesús, hay momentos que creemos que ya no hay salida y ya no hay esperanza. Pero Jesús, alguien voltee con su vecino y dígale, pero Jesús. Jesús interviene. Y dice la Biblia que Jesús se agachó. Y la mayoría conocemos la historia. Y Jesús comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribía? Nadie sabe. Nadie sabe. Jesús estaba escribiendo en la tierra. He escuchado tantas historias de gente que dice, debe haber estado escribiendo esto o lo otro. Yo no sé. No voy a perder mi tiempo en eso. Pero algo sí sé. Que cuando Él empezó a escribir en la tierra, todo el mundo quitó sus ojos de la pecadora. Todo el mundo quitó sus ojos de los que traían las piedras. Y todo el mundo puso sus ojos sobre Jesús. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Y dice la Biblia que Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están? Que dice la Biblia que uno por uno empezaron a irse. Uno por uno. Soltaban sus piedras, se daban la media vuelta y se iban. ¿Dónde están? Preguntó Jesús. ¿Ni uno te condenó? Ahora dice nadie, Señor. Y Jesús dice, tampoco yo te condeno. Ve y deja esa vida de pecado. Esa es la realidad de la verdad, de la convicción. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es Jesús sencillamente llamando tu atención a esa luz radiante de su amor y su aceptación. Solamente Jesús tratando de poner la atención para que tú mires sobre Él. Es esa mano de la gracia que levanta tu cabeza. Es esa mano de gracia que te protege de las piedras de la condenación. Es el Hijo de Dios hablando en tu defensa y callando a tus acusadores. La religión dice, será mejor que dejes de pecar o Dios te va a condenar. Pero la gracia te dice, no te condeno, estoy a favor tuyo y yo te voy a ayudar a dejar esa vida de pecado. Alguien diga gloria a Dios en este día. Esto es buena noticia. Aleluya. Yo sé que para algunos es difícil creer. Probablemente no podrías recibirlo excepto que el Espíritu Santo encendió las luces
te ha convencido y nos ha convencido a cada uno de nosotros de que Jesús es fiel y verdadero. Y cuando pecas, tu conciencia puede condenarte, la ley puede condenarte, el predicador puede condenarte, pero mientras continúan todas esas condenas, el Espíritu Santo está ahí para recordarte que tú eres justificado en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos empodera a no pecar. No es el estar ahí atacando el pecado, no es estar ahí señalando todo lo malo que tú eres. No, es cuando nos damos cuenta que ya somos justificados en Cristo Jesús. No es sorprenderte de que te has equivocado. Es la escandalosa buena noticia de que Dios justifica a los pecadores. Yo creo que realmente el constantemente estar predicando y enseñando del pecado y diciéndole a la gente de culpabilidad y condenación, yo creo que eso es precisamente lo que ha alejado a la gente de la belleza, del amor y de la gracia y de la obra terminada de Jesús, y enfoca a la gente en las áreas inacabadas de su vida. Creo que es tiempo de que dejemos de enfocar a la gente en sus faltas y sus errores, y que pongan su mirada en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Las personas ya sabemos que tenemos defectos. No necesitamos a alguien que nos esté gritando para darnos cuenta que nos llaman manguera porque cada rato la regamos. Necesitamos que nos estén recordando. El problema no es la falta de conocimiento de que necesitas ayuda, sino es la incapacidad de poder ayudarnos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo para eso está, para ayudarte cada paso de tu vida. Tal vez hay personas aquí que nunca han entendido ese ministerio positivo del Espíritu Santo. Tal vez te has convertido en la fuente de tus sentimientos de culpabilidad, de condena, de indignidad, y estás dejando que esos pensamientos pasen por tu mente y por tu corazón, y debido a eso no has dejado que el Espíritu Santo haga ese trabajo, y te estás perdiendo de todos los beneficios y el poder de tener una relación con el Espíritu Santo. Familia, el Espíritu Santo no es para tenerle miedo. El Espíritu Santo es tu mejor amigo. El Espíritu Santo es tu mejor amigo. De hecho, deberíamos de levantarnos cada mañana y decir: buenos días, Espíritu Santo, porque Él está contigo para ayudarte, para guiarte. Él fue enviado para animarte, para asegurarte constantemente del amor de Dios. La persona más importante y más poderosa en tu vida. Y si tú no has estado pensando correctamente acerca del Espíritu Santo, es hora de que nos arrepintamos. Esa palabra arrepentimiento, que también ha causado tanto terror en la iglesia, es nada más que decir: cambia de mente. Un metanoia, cambia tu manera de pensar, tu forma de pensar. Y ahora entonces empezaremos a hablar sobre la verdadera convicción del Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en la próxima semana vamos a hablar más acerca de cambiar nuestra mente. Y aquí llegamos al final de esta plática. Voy a invitarte para que donde tú estés ahí sentado, cierre sus ojos por un momento. Voy a pedir que nadie se mueva, porque estamos llegando a un punto muy importante de esta reunión, de esta experiencia. Pero yo creo que tú sepas que nunca podrás relacionarte con Dios correctamente hasta que entiendas este ministerio positivo del Espíritu Santo. Y Él está aquí para ministrarte hoy. Él está aquí para guiarte hacia Jesús.
La gracia de Dios no puede ser extinguida por tus pecados y por tus errores. La buena noticia declara que si tú haces un desastre de tu vida, tu Padre Celestial aún te ama. Todavía se interesa por ti y jamás te echará fuera de su familia.